Hola chicos y chicas, el día de ahora vamos a hacer una pequeña práctica con respecto a unas funciones de Excel. Lo primero que vamos a hacer es la creación de series sucesivas. Dentro de las series sucesivas más comunes, pues la que ya más nosotros conocemos está esta, la sucesiva de uno en uno. Pero ¿cómo la podemos nosotros crear? Por ejemplo, tenemos que tener la inicial, en ese caso va a ser la inicial uno, ¿verdad? Con eso vamos a comenzar. Y la siguiente sería la anterior más uno. Esa es el siguiente número de la serie. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente número? Sería este, el último que tenía, más uno. Y así sucesivamente. Para no tener que estarlo escribiendo cada vez la fórmula o cada vez el número sucesivo, si lo hacemos una tan sola vez, ¿verdad? Recuerden, en Excel lo pensamos una vez y basta. En este caso, lo único que tenemos que hacer es pensarlo una vez la fórmula, que sería igual a la anterior más 1, y ya lo tenemos 2. Y ahí ya solamente arrastramos. Y en este caso arrastramos y nos muestra la serie sucesiva. En el caso de la serie Fibonacci es un poquito diferente. La serie Fibonacci comienza con 0 y el siguiente número es 1. ¿Ok? Tenemos dos números iniciales y el siguiente número es la suma de los dos números anteriores. Para ello tendremos que hacer la suma, el siguiente número es la suma, lo voy a poner igual, de el número anterior más el número anterior. ¿Ok? Y en ese caso es 1 más 0, 1, ¿verdad? Lo voy a hacer nuevamente por acá. Sería el anterior más el anterior del anterior. Serían 2. Entonces en el siguiente sería 3, porque suma esos 2. En ese siguiente sería 5. Y si le doy doble clic acá, me van a aparecer la serie de números. Me voy a pasar hasta acá. ¿Okay? Entonces ya tengo una serie sucesiva. Vean que lo más importante en esos casos es conocer cuál es el inicial. Para este caso, como es la suma de dos números anteriores, necesito tener los dos números anteriores para comenzar, el 1 y el 0. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto con las series sucesivas. Vamos bien. Lo otro que tenemos que saber conocer, es determinar los números repetidos en una serie o los nombres repetidos en una serie de dígitos o en una lista de datos. Para este caso son todos números, pero pueden ser nombres también, ¿verdad? Pero vamos a ver los números que se repiten en esta serie de datos. Para ello, muy fácil, podemos seleccionar toda esta columna y irnos a la función esta de inicio, formato condicional, y vamos a irnos por acá a esta que dice reglas para resaltar celdas, y nos vamos donde dice valores duplicados. Y de esta manera nosotros ya habremos resaltado los números que se repiten dentro de esa serie de datos. Imaginémonos de que no fueran números, que fueran números de DUI o números de identificación o números de registro, en el cual no pueden haber repetidos, ¿verdad? Entonces esta es una muy buena manera de cómo poderlos detectar. ¿Okay? Otra opción que tiene también en este caso Excel es de que nos puede determinar, me voy a saltar esta, nos puede determinar por medio de una franja de colores, una representación gráfica de la lectura de los números. En ese caso podrían ser las temperaturas registradas en una serie de días, ¿verdad? Puedo incluso copiar un poquito más por acá para que completemos la tabla como si fuera así. ¿Ok? Entonces tengo esta tabla de datos y digamos que son registros de temperatura a lo largo de esos días. Podría ser desde el primer día hasta el día número 23 fueron las temperaturas que se registraron. Imaginémonos que fuera ese el dato. El primer día 29.7, el quinto día 31.3 y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera una escala de temperatura, puedo seleccionar esos números y darle siempre en formato condicional en la escala de color
para que me lo muestre un poquito de mejor manera. Y puedo seleccionar, por ejemplo, esta, por decir algo. Entonces los verdes son los más heladitos y los amarillos los más cálidos. Los verdes son los más cálidos y los amarillos los más heladitos. Pero tal vez eso no tenga relación o no tenga sentido esos colores. Yo lo puedo modificar en administrar reglas. Le doy doble clic por acá y digo que los más fríos podrían ser de color celeste y los más altos o los más calientes que sean de color rojo. ¿Okay? Le doy a aceptar, le doy a aplicar, le doy a aceptar, y de esa manera visualmente se me hace más fácil determinar qué días fueron más calientes. El día séptimo fue el día más caliente de esa semana. Por acá estos 2 días fueron bien calientes también, y el último día también fue bien caliente. Entonces de esta manera lo podemos hacer bastante visual, digámoslo así, la representación de datos numéricos, ¿verdad? En ese caso que lo hemos puesto como temperatura, pero también pueden ser ventas, ¿verdad? Las ventas registradas diferentes días de un mes podría ser, o los diferentes empleados que haya, ¿verdad? Esos son los empleados. Digamos que hay 23 empleados, entonces cuánto registraron de ventas cada uno de los empleados. Las rojas son ventas altas y las azules ventas bajas, por decirles algo. Ese podría ser también otro ejemplo. Otra manera de trabajar en Excel es por medio de filtros. El filtro principal que nosotros vamos a estar utilizando es utilizar toda la tabla filtrada. Esa es la mejor manera. Hay filtros específicos como por ejemplo esta. Voy a copiar esta parte de acá, lo voy a poner por acá abajo y puedo filtrar únicamente esta columna. Lo voy a filtrar por acá, le doy aquí en filtro y puedo filtrarlo de mayor a menor, ok, pero me puede llegar a dar problemas. Bueno, aquí me dio problema porque tenía fórmula esto. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar solo datos, ok. Entonces en ese caso me lo ordenó de mayor a menor, pero me ha desconfigurado también los datos que yo tenga pues a los lados. Y si yo por ejemplo vengo y quito la función esta de borrar el filtro o se lo aplico a algo más por acá, 1, 2, 3, vengo y se lo ordeno o lo aplico un filtro por acá, me estaría generando un filtro adicional en otra sección, pero me deshabilitaría el filtro primario que yo he creado. Para evitar ese caso, nosotros no vamos a estar utilizando esa opción de filtrado, vamos a estar utilizando el filtrado por tabla, es decir, que toda esta va a ser una tabla. Solamente hay que tener bastante cuidado a la hora de trabajar de que los datos que estén acá no sean fórmulas que dependan de los mismos valores de la tabla, como en este caso de la secuencia. Para evitar eso yo lo voy a copiar todo, voy a copiar toda esta tabla y la voy a pegar, pero solamente con los datos. No necesito la fórmula. Si ven que ahora los datos ya no cambian, o acá ya no hay fórmula, solo son números. Y voy a crear la tabla, he seleccionado toda la tabla y le puedo dar control T y me genera una tabla, o le puedo dar acá en dar formato como tabla, elijo el formato que quiera, podría ser este, le doy que ya contenga los encabezados de la tabla, le doy a aceptar y ya está por acá. Aquí incluso podría cambiarle el color al texto. ¿Okay? Para que se distinga. Y ahora sí, ya puedo ordenarlos. En el caso de que quisiera ordenarlo por la escala de temperatura, los puedo ordenar, ¿okay? De los más helados a los más calientes, y vean cómo se ordena, ¿okay? En el caso, era una serie que yo ya tenía desordenada completamente, lo puedo ordenar de menor a mayor,
Y si se dan cuenta, prácticamente era esta misma que yo tenía acá. Lo puedo ordenar por números repetidos. Puedo venir acá a ordenar por color, en este caso, y me va a ordenar por los números repetidos, que me aparezcan primero los números repetidos. O lo puedo ordenar por la secuencia que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Por acá o por esta otra de acá, ¿ok? Y vean que acá en el filtro, si yo le quito el borrar el filtro, no pasa nada, no se me va a desordenar, no se me van a perder las configuraciones que yo haya hecho. Por ejemplo, puedo ordenarlo acá, le quito el filtro y no pasa nada. Después yo lo puedo ordenar acá nuevamente de mayor a menor o de menor a mayor, y las configuraciones se van a mantener. Por eso la importancia de las tablas, ¿verdad? Las tablas filtradas. Otra de las opciones que yo quisiera llegar a colocar, por ejemplo, a la hora de que creamos una búsqueda o un formulario, podría ser lo siguiente. Podríamos necesitar acá escribir los días de la semana, digamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquiera de los días. Pero para no estarlo escribiendo cada vez, podríamos hacer una lista desplegable como esta. Podemos escoger de esta manera los datos de origen, tener los datos de origen, en este caso sean estos, y yo definir acá mi lista, ¿verdad? Para ello voy a eliminar la lista, y no hay nada en ese momento, y la voy a crear desde cero. Digamos de que yo quiero acá la lista de los días de la semana. Entonces lo que haría sería irnos para el menú datos, el menú datos, y por acá hay una opción, puede ser de que esté oculta en herramientas de datos, la podemos buscar por acá. Veamos, a veces se oculta acá. Imaginémonos de que les carga a ustedes así, solo como herramientas de datos, dependiendo de la resolución de la pantalla. Puede ser que se oculta, pero aquí está siempre, validación de datos, tiene este chiquecito y este negado, y está en todas las versiones de Office. Así que podemos darle acá en esta opción, le damos validar datos, y acá primero tenemos que tener seleccionado la celda donde queremos trabajar. Segundo, tenemos que darle en activar aquí la validación de datos, y tercero, tenemos que elegir lista, y dentro de la lista tenemos que escoger cuáles son los elementos de la lista. En este caso vamos a elegir desde el lunes hasta el domingo con clic sostenido, y ya me ha seleccionado este rango. Le doy enter y le doy a aceptar, y de esa manera he creado una pequeña lista desplegable. ¿Ok? Lo tenemos acá y ya tenemos una lista desplegable. Bien, hasta acá esta pequeña práctica con respecto a las secuencias, a los repetidos, a el ordenamiento, a la creación de tablas y a las configuraciones de escala de colores, así como la creación de listas de validación. En la próxima práctica vamos a ver cómo vamos a utilizar algunas de estas herramientas para poder hacer un llenado de una planilla semanal de aproximadamente 2.500 empleados, ¿verdad? Lo vamos a hacer o poder consultar la información del pago semanal de cualquiera de estos 2.500 empleados con solamente una pequeña configuración inicial. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen un feliz día. Hasta pronto.